amigos, abrimos nuestra Biblia, primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer 3 versículos nada más, salteados, yo se los voy a indicar. Primera de Juan, capítulo 4. Es por esta carta que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Y en estos 3 versículos resumen en gran medida lo que él quiere comunicar en este hermoso documento conocido así, primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer el versículo 10, el 16 y el 19. Repito, primera de Juan 4, 10, 16 y 19. Sígame con su vista, por favor. Versículo 10. En esto consiste el amor. Subraye la expresión consiste. El apóstol nos quiere expresar, comunicar qué significa el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. De esta frase tomo el título del mensaje: el amor con amor se paga. El amor con amor se paga. Espíritu Santo, tú eres el enviado por el Padre y el Hijo para iluminarnos, para conducirnos a la verdad. Pedimos entendimiento para entender tu palabra y lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Pedimos, Espíritu de Dios, cautives con tu palabra nuestra mente, nuestro corazón, y nos lleves a aplicar, a llevar a la práctica lo que tú quieres que apliquemos de este mensaje. Yo en lo personal, Señor, suplico de tu gracia en estos minutos. En todo, Señor, honra tu nombre, exáltate tú y manifiesta tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a platicar una historia que vivimos hace muchos años, mi esposa y yo. Llegó a la iglesia hace mucho tiempo un predicador evangelista, un hombre de casi 2 metros de altura, fornido, de color negro, raza negra, cubano. Y en ese tiempo le conocimos como evangelista. Viajaba de muchas partes del mundo predicando la palabra y platicó algo de su testimonio. Y a mí me impactó lo que a continuación le comparto. Él en su juventud fue campeón mundial olímpico de peso completo. Él estaba al nivel de peleadores como Mohamed Ali, por ejemplo, y pues él no podía pelear profesionalmente porque él era cubano, vivía en ese país. Pero va a una gira deportiva de box a Europa y alguien le siembra la idea de que puede ser, digamos, librado del régimen comunista cubano e intenta huir. Usted sabe que a través de las décadas del régimen cubano comunista ha habido intentos de miles, quizá de millones de personas que se les conoce como disidentes, quieren salir de ese régimen. Y estando él en la ciudad de Berlín, intenta cruzar el famoso muro de Berlín y no lo puede hacer, lo pescan, lo atrapan. Lo juzgan, lo regresan a Cuba, lo juzgan y lo condenan a cadena perpetua de trabajos forzados. En la cárcel este hombre conoce a un cristiano cubano, y empieza a compartir la palabra de Dios. Pero él fue educado en el régimen cubano, este boxeador de nombre Marino Bofill, por cierto, Marino Bofill, que pues él se identificaba como ateo. Así educan en esa clase de regímenes sociopolíticos.
Y él no creía en Dios. Entonces se molestaba cada vez que este cristiano, por cierto, físicamente él así lo describe, una persona menudita, muy bajita en tamaño, y siempre que le compartía la palabra, terminaba su mensaje con una frase, y le decía: Marino Bofill, Cristo te ama. Era su rúbrica. Y cada vez que se encontraban le decía que Dios le amaba. Era el énfasis del mensaje de este cristiano a este boxeador. Y cada vez que se encontraban salía muy molesto, muy enojado. No me digas que Cristo me ama, ni siquiera creo que Cristo exista, menos que me ama. Y un día en una jornada cortando caña con machetes, pues aprovecha la ocasión otra vez este cristiano aguerrido, aferrado, como debemos ser todos nosotros cuando queremos que otro conozca de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo? Sí, amén. Así debemos ser los hijos de Dios, que parte de nuestra vida, de nuestra identidad, sea una pasión por los perdidos y les hablemos de aquello que ha cambiado nuestra vida, que es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen que así sea? Y bueno, este hombre así hablaba a Marino Bofill del amor de Dios y le dice: mira, si me vuelves a decir que Cristo me ama, con este machete te voy a cortar la cabeza. ¿Qué creen que hizo el cristianito chiquitito, menudito, pequeño? Le siguió diciendo: pues tú me cortarás en pedazos, pero eso no cambia una realidad, que Cristo te ama. Y se le acercó y lo tomó del cuello, y a punto de lanzarle el primer machetazo, el Hijo de Dios le siguió diciendo: no importa lo que hagas, no importa lo que me odies, como sea, Cristo te ama. Y en ese momento, cuenta Marino Bofill, soltó su machete y cayó postrado de rodillas. Y en ese momento tuvo un encuentro con el amor de Dios. Entendió quién era Cristo y fue tocado, ¡pum!, como por un rayo que penetró su corazón por el amor de Dios. Y ahí rindió su vida al Señor. Un milagro, ¿verdad, mis hermanos? Un hombre tocado por el amor de Dios. Eventualmente regresa él a La Habana, hay una amnistía, sale libre y hace su residencia en Miami. La verdad no sé si viva aún actualmente. El amor de Dios, mis hermanos, es quizás lo más poderoso que anhelamos los seres humanos. Decía, usted ha leído de ella, sabe quién es, la Madre Teresa de Calcuta, que en la tierra hay hambre no por falta de pan, sino hay hambre por falta de amor. El amor sigue siendo el elemento esencial que viene a darle sentido y viabilidad a la vida humana. Sin amor, mis hermanos, las relaciones interpersonales, ya conyugales, familiares o de otra índole, sería imposible. Sin ese ingrediente no podríamos existir. Pero el amor de Dios viene a ser esa característica fundamental que Dios quiere comunicarnos a nosotros, que todo lo que ha hecho a favor de la humanidad ha sido motivada por el amor que nos tiene. Y sabe, nadie queda excluido de ese amor. ¿No dice el mismo apóstol Juan en ese versículo conocido de todos nosotros? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios ama al mundo. Yo quiero hablar de eso, mis hermanos, del amor, el amor de Dios. Porque una de las frases que leímos en el versículo 10, y así inicia el versículo 10 de primera de Juan capítulo 4, es: en esto consiste el amor. Yo quiero hablar un poquito de eso. ¿En qué consiste el amor? Así es que veremos el amor que Dios tiene por nosotros. Pero miren, comprender cuánto soy amado por Dios me capacita para poder amar a su vez yo mismo a otros. Usted está de acuerdo con la frase siguiente: nadie puede dar lo que no tiene. No podemos amar si no nos sabemos amados.
No podemos dar amor, y es uno de los grandes problemas que seguramente usted ya lo ha observado. Y yo lo he visto con tanta frecuencia, que los problemas esenciales en las relaciones humanas, las relaciones que hay en el matrimonio, en las familias, aún en las iglesias, en gran medida se debe a que no sabemos cómo amarnos, cómo manifestar el amor entre nosotros. Pero es el anhelo de Dios que sus hijos, que su pueblo aprendamos a amar. Pero insisto, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no me sé amado por Dios incondicionalmente, difícilmente voy a amar a otros. Es más, va a ser muy difícil que yo me sienta aceptado, respetado, deseado por otros si no me sé amado. Aquí está mi preciosa hija Paulina, la más pequeña de mis hijas. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones porque es verdad. Esta niña es la más chiqueada en la casa. Y no se molestan el resto de mis hijas porque así es, ellas mismas la tienen como consentida, porque era la más pequeña. Una chica amada, protegida, mimada, rodeada de tanto cariño. Pero ¿sabe qué? No se sentía amada. ¿Sabe qué le faltaba? Saberse amada por Dios. Pero vino el Señor, se reveló a su vida, el amor de Dios la tocó y entendió todas las cosas. Desde una manera diferente, una perspectiva diferente, empezó a encarar la vida y todo lo que eso implicaba. El amor de Dios, mis hermanos, es fundamental, indispensable para todos nosotros. Y cuando yo experimente el amor de Dios, entonces estaré en capacidad de amar a otros. E incluso amarme a mí mismo. Muchos tienen problema en amarse a sí mismos. Quizás vivieron de chiquitos una mala relación paterno-materna y se sintieron rechazados, no apreciados, no aceptados, y les cuesta tanto trabajo trabar buenas relaciones con otros porque inmediatamente ponen barrera, obstáculos, porque no se sienten dignos de ser siquiera tomados en cuenta. Hay una carencia fundamental de amor en tales personas. Gracias al Señor, como quizás muchos de ustedes, tuvimos algunos la bendición de tener excelentes padres, cariñosos, amorosos, respetuosos, pero otros no. Y esos que no tuvieron desde pequeños, incluso algunos desde el mismo vientre de la madre sufrieron rechazo. Qué difícil es saberse amados y dar amor a otros. Este domingo y el próximo yo quiero hablar mucho de eso, mis hermanos, el amor de Dios. Si quiere el Señor que quienes traigamos carencias de amor, especialmente el amor de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, resuelva eso y nos levantemos en una actitud de más dignidad, de más valor personal, pero sobre todo entendiendo mejor cuánto Dios nos ama. ¿Le interesa el tema? El amor de Dios. Así es que el versículo 10 del texto que hoy les estoy proponiendo comienza diciendo: en esto consiste el amor. Vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Juan en qué consiste el amor. Y él lo describe así: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros. ¿Y cómo expresó ese amor Dios? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pensemos un poquito en el término propiciación. Diga conmigo en voz alta: propiciación. Subráyelo, anótelo. Es importante este término. ¿Qué significa propiciación? Porque dice el texto que el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted sabe que Dios se ha revelado de muchas maneras a la humanidad y en diferentes tiempos y, repito, formas. Y una de ellas fue a través de ciertos elementos físicos que se establecieron en un lugar llamado tabernáculo, después templo. Y había una cámara a lo más adentro de ese edificio que se conocía como el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, aquí es el momento donde ponemos la imagen, había un mueblecito que se llamaba propiciatorio. ¿Ya está detrás de mí el propiciatorio? ¿Sí? Eso es un propiciatorio. Y en este mueble, una vez al año, el representante del pueblo de Israel, conocido como el sumo sacerdote,
Toda vez que habían matado un animal con ciertas características, un cordero sin mancha, tomaban la sangre de ese cordero e iban a este mueble. Y en la base del mueble donde están esos dos ángeles se derramaba literalmente sangre. Y esa sangre cubría toda esa plancha. Y esa acción de cubrir con sangre esa plancha era hacer expiación. Expiación literalmente significa cubrir o borrar. ¿Qué estaba tipificando esta acción del sacerdote? Que a los ojos de Dios, la sangre derramada en el propiciatorio cubría, borraba los pecados del pueblo. Por eso esperaban con tanta ansia cada año ese tiempo. El pueblo de Israel era la manera en cómo se iban a reconciliar con el Señor. Entonces, en el propiciatorio se cubrían los pecados. Cuando entonces en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice el texto que el Padre envió a Jesús en propiciación de nuestros pecados, está aludiendo a esto. Propiciación es hacernos favorables, aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay una sangre que cubre, que borra pecados. Entonces la primera expresión del amor de Dios es que Él soberanamente, unilateralmente tomó una decisión con respecto a la humanidad, y es esta: con la sangre de Jesús, el Cordero perfecto de Dios, yo decido cubrir, borrar sus pecados para que me sean propicios. Esa es la primera expresión del amor de Dios por todos nosotros. Cuando dicen gracias Señor, porque todos sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado. ¿No es cierto, mis hermanos? Como dice Mateo capítulo 6 versículo 8 en su primera parte: no os hagáis, todos sabemos. Esta idea del propiciatorio, de borrar pecados, obviamente la retoman con tanta claridad los apóstoles, y el apóstol Pedro en su primera carta, tratando de decirle a la iglesia destinataria de ese mensaje de Primera de Pedro, le dice lo siguiente respecto al propiciatorio, a la propiciación. Vea lo que dice Primera de Pedro 4:8. Leemos. Dice el apóstol: y ante todo, y conecte, fíjese, amor, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Ante todo, ante las características que deben normar en las relaciones entre el pueblo de Dios, ante todo, dice el apóstol, ámense, tengan amor, pero el amor tiene una característica. La siguiente frase del versículo es tremenda, es contundente y tiene que ver con la propiciación. Porque el amor, ¿qué va a hacer, mis hermanos? Va a cubrir multitud de pecados. Si no hubiera amor entre nosotros, mis hermanos, ni ganas tendríamos de vernos. ¿A poco no? Y esto ocurre en la iglesia, pero también ocurre en los matrimonios y ocurre en las familias. El amor cubrirá, es expiación, es propiciación, cubrirá multitud de pecados, y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Exploremos un poco más las implicaciones de esta expresión del amor de Dios por nosotros. Y quizás uno de los pasajes más certeros para explicarnos lo que implicó el que Jesús fuera dado en propiciación por nosotros se encuentra en el Antiguo Testamento. Y algunos dicen, creo que es el versículo más importante del profeta Isaías. Y hoy me refiero a Isaías 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Leemos: ciertamente llevó Él, ¿quién? Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Pero dice el profeta: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como diciendo, pues Dios lo castigó, Dios está haciendo algo con él, como si fuésemos ajenos a este castigo. Pero aclara el profeta: no nos equivoquemos, Él fue herido por nuestras rebeliones. Todo lo que el Padre le está haciendo al Hijo es por causa de nosotros.
Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecemos cayó sobre Él para que nosotros tuviésemos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga, y vaya que todo el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario terminó llagado, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo he cometido este error, no sé si usted también lo ha hecho, sobre todo cuando paso tiempos de aflicción profundos en mi vida y el dolor se prolonga y me imagino a Cristo en la cruz y le digo: ay, Señor, pero pues yo sé que tú también sufriste, pero pues tú eres Dios, yo soy hombre, tú aguantas más que yo. Y le digo: Señor, y tu sufrimiento fue, digamos, desde la madrugada del viernes hasta las 3 de la tarde. Y mi sufrimiento, mi Señor, a veces se ha prolongado por meses. Así como queriendo yo, inconsciente y ¿qué más puedo decir? Tontamente, ¿verdad? Argumentar con Dios acerca del dolor. Pero es que se me olvida algo que a lo mejor a usted también se le ha olvidado. Que este texto nos aclara perfectamente. Fíjese la primera frase, dice que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tome en cuenta esto. Esto usted, con las muchas o pocas neuronas que tengamos en el cerebro, no se puede comprender cabalmente. Todas las enfermedades, todos los dolores, producto de nuestra rebelión a Dios, de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que existe en la historia humana, todo eso cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo cuantificar eso? O sea, ¿cuánto dolor? ¿Cuánto de ustedes han estado enfermos, pero enfermos que digan: híjole, esta enfermedad está gruesa? A ver, levante la mano, déjenme saber. Gloria a Dios, Señor, en esta iglesia hay gente saludable, fuerte, bendito sea el nombre del Señor. Pero otros hemos pasado procesos prolongados de enfermedad. Y a la edad de su servidor, aunque yo sé que me veo muy joven, ¿verdad? Ya, si Dios permite, voy a cumplir 62 años. Entonces ya hay un que otro achaquito por ahí, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una enfermedad dura, difícil y prolongada. Todas nuestras enfermedades, todas sus consecuencias, todo lo que provoca una enfermedad, todo el dolor que implica, cayeron sobre Jesús en ese momento en la cruz del Calvario. Y quizás por eso, y solo quizás, porque no lo revela del todo la Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no me la quiero tomar, este cáliz está grueso. No lo dijo así el Señor, por supuesto, está difícil, voy a cargar toda la enfermedad, todo el dolor humano, y voy a sufrir la muerte, la consecuencia del pecado. Señor, si pudieras pasar de mí este sufrimiento terrible. Pero ¿qué dijo Jesús? Tú y yo muchas veces no nos animamos a orar así, ¿verdad que no? Señor, pero no se haga como yo, se haga como tú quieras. Y se levantó Jesús, dice la Escritura, fortalecido incluso por ángeles, y fue valiente a esa cruz. Dígame usted, ¿habrá mejor expresión de amor de alguien por otro que la que Jesús expresó por nosotros en la cruz? No lo hay. Por eso el apóstol Juan nos dice: en esto consiste el amor de Dios. En la década de los años 60 hubo un movimiento social, político importantísimo en el vecino país del norte, Estados Unidos. Ustedes están muy jovencitos, ni nacían todavía. Durante ese tiempo que se le conoce lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, un pastor blanco predicaba que todos son iguales delante de Dios y por lo tanto deben serlo también ante la ley humana. Como consecuencia de esas declaraciones frecuentes que hacía desde el púlpito, este pastor recibió amenazas de muerte. Un día le llamaron por teléfono amenazándolo con poner una bomba en su auto si seguía con esas ideas y ese mensaje.
Su esposa vio la preocupación en el rostro del pastor y le preguntó: ¿qué pasa? Él intentó calmarla diciendo que no era nada, pero ella insistió y él se lo compartió. A la mañana siguiente, cuando el pastor se levanta, vio que no estaba ni la esposa ni el carro. Al poco tiempo ella llega y le pregunta a él a dónde había ido tan temprano. Ella le dice: bueno, fui por leche. La realidad es que había leche en el refrigerador. Finalmente la esposa le dice la verdad y le dice: solo quería comprobar que no hubiera una bomba en el carro, porque prefería ser matada yo a que fueses tú matado. Este esposo, le aseguro, nunca dudaría más del amor de su esposa. Y creo que nosotros, mis hermanos, ante tan grande manifestación, demostración del amor de Dios por nosotros, nunca deberíamos dudar del amor que Él nos tiene. Porque el amor de Dios, mire, usted y yo, a través de los años, como parte de nuestras limitaciones humanas, aprendimos a amar y a ser amados por merecimiento. ¿A poco no? Se lo merece, lo amo. Me lo merezco, recibo amor. Un amor por desempeño. No es así con Dios. Dios simplemente decide amarme a pesar de cómo soy, a pesar de quién soy, a pesar de lo que he hecho y a pesar incluso de lo que llegaré a ser. El amor de Dios no cambia por nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, ante el momento de rebelión quizás más profunda de Israel, en un momento de esa historia, se rebelaban contra Dios. Dios les mandaba profetas que se regresaran a Él. Y uno de los argumentos que Dios usa a través del profeta Jeremías dirigido a Israel es este: Israel, vuélvete a mí, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Y el mensaje sigue vigente para la humanidad, pero para nosotros, la iglesia de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Pero quizás por la lectura de la palabra, por los años de caminar en Cristo, o a lo mejor alguno de ustedes por primera vez está leyendo, atendiendo esta clase de información, quizás racionalmente pueda comprender algo, pero hay un reto mayor, además de comprender lo que hoy estamos considerando. ¿Cómo va a bajar esto que está ya en la cabeza al corazón? ¿Cómo no solo saber de la realidad del amor de Dios, sino cómo experimentar el amor de Dios? Porque al final de cuentas de eso se trata principalmente. Quiero sentir ese amor como lo sintió este predicador Marino Mofil, que cuando experimentó el rayo del amor de Dios ya no tuvo más argumento, solo rendirse a tan grande amor. Y encuentro en la palabra al menos 4 acciones que podemos hacer tú y yo para experimentar el amor de Dios, para sentirlo, pues, tan grande amor. Primera de ellas, de estas acciones para experimentar, para sentir el amor de Dios, no solamente entenderlo con mi cabecita, sino que viva aquí, se experimente en el corazón. Primera acción es esta: apreciar cuánto Dios me perdona. Apreciar cuánto Dios me perdona. Me ha perdonado. Y ten por seguro que si no dejas de clamar al poder de la sangre, te perdonará. Lucas capítulo 7, Evangelio de Lucas. El doctor, ¿verdad? Médico de profesión. Algunos estudiosos bíblicos dicen que es muy probable que él fue pastor de la iglesia de Filipos en cierto momento de la vida de esta iglesia. No lo dice así textualmente la escritura, pero es interesante saber que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son los documentos en suma que abarcan más porción del Nuevo Testamento. Lucas y Pablo son los escritores más pródigos del Nuevo Testamento. Bueno, Lucas 7 a partir del 37.
Sígame con su vista. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. No dice el texto qué significa esto. Y algunos dicen posiblemente era una señora que se dedicaba, una sexoservidora, posiblemente. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo, trajo esta mujer un frasco de alabastro con perfume. Y estos frasquitos de alabastro con perfume era una cosa muy cara en su tiempo. Y estando la mujer detrás de Jesús a sus pies, llorando la mujer, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies de Jesús, y los enjugaba con su cabello. Qué escena tan extraña, ¿no le parece? ¿Y qué más hacía esta mujer? Besaba los pies de Jesús y los ungía con ese perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dice para sí el fariseo, ya me lo imagino, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Casi me gustaría seguir leyendo que el fariseo dijo, fúchala. Gracias, mi hermano, qué amable. Uno solo. ¿Me permiten, mis hermanos? Hermanos de la transmisión, discúlpenme. No es suficiente, gracias. Trompetilla para que salga bien, mis hermanos. Perdónenme. Esto va a ver muy feo en el YouTube. Versículo. Esta mujer es pecadora. Versículo 40. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, el fariseo, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Y le cuenta una historia, una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor dijo, mejor los perdono, no me van a pagar. Eso fue lo que hizo con nosotros, mis hermanos. No tenemos manera de pagarle a Dios. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más al acreedor? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, vio a la mujer, pero Simón, escucha lo que voy a decir. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, costumbre entre los judíos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite como debe hacer un buen anfitrión, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Aquel que reconoce que se le perdona mucho, ¿cuánto ama? Ama mucho. Y el que piensa que se le perdonó poquito, ¿cuál es su tendencia? Que ama poco. La realidad, mis hermanos, es que todos debemos caer en la primera categoría. A todos Dios nos ha perdonado mucho. Por lo tanto, quien comprende esto, lo que Dios le ha perdonado, de dónde el Señor lo ha resarcido, ese responde con mucho amor al Señor. Entonces, ¿cómo voy a comprender mejor el amor de Dios? Primera acción, apreciar cuánto Dios me ha perdonado. Segunda acción,
revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado para revelarme el amor de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Dos textos fundamentales, Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo dentro de nosotros hace un clamor. ¿Y cómo se dirige a Dios? Le dice: Abba, Padre. El Espíritu Santo nos revela una nueva identidad que tenemos como hijos de Dios, toda vez que hemos creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo me da la convicción de que somos hijos de Dios, y nos hace pronunciarlo, exclamarlo: Abba, término de confianza, término de cercanía con Dios, que ahora le podemos ver como Padre. Abba, Padre. Pero Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo experimento el amor de Dios? Por una revelación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que por cierto lo anhela con todo su ser divino, como le pasó a Marino Bofill. El amor de Dios. He hecho cosa hablar de uno desde un púlpito, pero déjeme le digo algo: a su servidor le predicaron por año y medio el Evangelio, de una manera, de otra manera, trataditos, libros, cassettes, predicaciones, cantos, y aquí está uno de los hombres que Dios usó para que yo llegara a los pies de Cristo. Aquí está sentado Juan Carlos Gómez. Me bombardeaban por todos lados, ahí en la institución donde trabajaba, y ellos eran estudiantes, y otro compañero me predicaba el Evangelio, año y medio. Y yo ya racionalmente había entendido: sí, cierto, pues esto es la verdad, ¿para qué me hago? Pero no fue sino hasta que un sábado 19 de septiembre de 1987, en la calle de Allende, número no me acuerdo, en la colonia Universidad de Toluca, a eso de las 7 de la noche, experimenté el amor de Dios por un derramamiento del Espíritu Santo. Y fue ahí, mis hermanos, solo por el toque del amor de Dios, que finalmente comprendí que había un Dios maravilloso que quería trabar una relación conmigo, que perdonaba mis pecados y que me daba una nueva vida, de la cual ahora puedo decir: vale la pena ser vivida. El Espíritu Santo derramando el amor en nosotros. Todavía le dejo una tarea. Un reto para todos nosotros es: debo cuidar la relación con el Espíritu de Dios, quien entre otras cosas quiere seguirme revelando cuánto Dios me ama. Y eso rebasa, mis hermanos, las neuronas. Eso es más profundo. Eso tiene que ver con algo aquí en el corazón que traspasa comprensión intelectual. Hermanos, porque es como aquella porra que acuñó el Club Toluca. Yo la aplico al amor de Dios. Se ve, se siente, el amor de Cristo está presente. ¿A poco no? No le van mucho al Toluca aquí, ¿verdad? Pero le vamos al América. No, yo no le voy a ningún equipo ya. ¿Puede ser esto real? Sentir el amor de Dios sin tocar físicamente a Cristo Jesús, como esta mujer de la que acabamos de leer la historia de Lucas. ¿Puedo percibir el amor de Dios sin que medie algún elemento material físico? Claro, por la obra del Espíritu Santo. Y otra vez cito al apóstol Pedro. Él así lo enseñó a esa iglesia, primera de Pedro 1, 7 y 8, a esa comunidad de cristianos que por cierto estaban siendo perseguidos, expulsados de sus comunidades por su fe en Jesucristo. Primera de Pedro 1, 7 y 8 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
llamado Jesucristo. Pero lo que quiero enfatizar es el versículo 8. Jesucristo termina el versículo 7, pero el 8 dice: ¿a quién, Jesucristo, ustedes aman? Y ni siquiera lo han visto. En quien creyendo creen en Él, pero no lo han visto. Aunque ahora no lo vean, e incluso se alegran, son felices, con un gozo indescriptible, glorioso, pero no han visto a Cristo. ¿Y por qué creen en Él? ¿Y por qué se gozan en Él? Porque han sentido, experimentado el inmenso amor que Cristo les tiene. El amor de Dios es poderoso, mis hermanos. Y es lo que nos va a sostener y nos sostiene: el amor del Señor. Tercera acción para entender el amor de Dios, pero para disfrutarlo, para experimentarlo. Efesios capítulo número 3, Efesios 3, a partir del 14. Me encanta verlos aquí buscando sus Biblias. Me encanta oír el sonido de esto. No, está bien el celular, sí, muy bien, ¿no? Súper. Pero no hay como la Biblia de papel, se los aseguro. Es que usted es de otra generación, a mucha honra. Efesios 3, a partir del 14. ¿Siguen acá conmigo, mis amados? Yo quiero algo en esta mañana, que usted experimente el amor de Dios. Y no lo quiero yo, digo sí lo quiero, pero quien más lo quiere, le aseguro, es el Señor. Por esta causa doblo mis rodillas. Es una expresión muy de Pablo, refiriendo a su actividad de orar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que sean fortalecidos con poder en su hombre interior por la obra del Espíritu Santo. 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados, ¿qué será arraigado? Plantado para echar raíces, ¿verdad? Arraigados y cimentado, bien puesta la cimentación, como de un sólido edificio. ¿En dónde? En amor. Entonces sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, que nadie se quede sin entenderlo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, todas las dimensiones, de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo que excede todo conocimiento, pero que, yo lo digo, se puede experimentar, y entonces sean llenos de toda la plenitud de Dios. No podemos vivir y experimentar toda la plenitud de Dios, mis hermanos, si no nos sabemos amados por Él. No se puede. Toda la plenitud de Dios. Y proclama con esperanza, con fe, con seguridad esta frase preciosa, y confía en que Dios lo está escuchando. El apóstol Pablo confía en que es una oración que Dios habrá de responder, que se conozca el amor de Dios en toda su plenitud. Y por eso dice el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por la oración, entonces, mis hermanos, tú puedes orar: Señor, déjame conocer y experimentar el amor que me tienes. Y va a venir tu mente, y va a venir Satanás, y te va a decir: no te lo mereces. Ay, gracias, Señor, que no es por merecimiento. No te lo has ganado. Gracias, Señor, porque no se trata de que me lo gane, se trata de que lo reciba.
por la fe en tu Hijo Jesucristo. ¿Se puede orar por eso, mis hermanos? ¿Usted lo ora? Le voy a decir lo que usted ora, porque yo también lo hago. Señor, ayúdame con esta bronca económica. Ayúdame con este reto conyugal. Señor, ayúdame con estos hijos. Señor, ay, me duele acá. Ayúdame, Señor. Mira que el problema mía, que ayúdame, Señor. ¿A poco no oramos así? Bueno, sígalo haciendo, pero añada algo. Señor, quiero conocer tu amor. Como oraba Pablo, yo oro también. Déjame experimentar cuánto me amas en Cristo Jesús. Lo valioso, especial que soy delante de ti. Cuánto me aprecias. Cuánto tienes disposición del bien para mi vida. Gracias, Señor. Haz tu obra en mí. Hazlo, Señor Jesús. ¿Orará usted eso a partir de hoy? Algunos ya lo están haciendo, por supuesto, pero añade eso a sus oraciones. Entonces, por la oración se puede experimentar, mis hermanos, el amor de Dios a través de pedirlo. Y finalmente, número 4, y de esto hablaré la próxima semana, que ya voy a concluir. Número 4, ese amor que tú ya vas teniendo de Dios debe desarrollarse, debe crecer. ¿Sabe cuál es la actividad número 4 para que usted experimente el amor de Dios? Que usted dé el amor de Dios a otros. Lo que Dios me ha dado, darlo a otros. Lo que Dios me da, darlo a otros. He entendido un poquito mejor preparando este mensaje por qué la Escritura promueve tanto el amor entre los hermanos. Claro, porque cuando yo prodigo el amor a otro mediante acciones de bien para el otro, claro que pasan cosas muy buenas para todos, pero está ocurriendo algo mejor. Estoy conociendo mejor el amor de Dios a través de mi vida. Entonces seguramente ha leído, conoce acerca de dos mares, aunque uno es un lago tipo laguna en Israel. Uno se conoce como el mar de Galilea y el otro es el mar Muerto. El mar de Galilea siempre está con vida, pescaditos, agua hermosa, cristalina en muchos sectores, hay vida, porque las aguas de las corrientes que bajan a ese mar de Galilea también tienden a salir. Pero el mar Muerto solo recibe, pero no tiene salida. Y ese problema que muchos de nosotros tenemos, quizás por eso tenemos cierto nivel de muerte nosotros, porque somos muy buenos para recibir, para pedir, pero no damos. Y rompemos el precepto básico que Cristo nos dejó. Más bienaventurado es dar que recibir. Por cierto, el versículo bíblico preferido de los boxeadores, lo sabemos. De otra manera, Jesús dijo: dad y se os dará. En el Nuevo Testamento, y será parte de lo que vamos a ver la próxima semana, hay un montón, muchas actividades conectadas con la frase unos a otros. Decenas de frases con esa conexión. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, perdónense unos a otros, ayúdense unos a otros, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros, oren unos por otros, perdónense unos a otros. Y entendí un poquito mejor por qué esas indicaciones del Señor. Porque cuando yo empiezo a ser canal de transmisión del amor de Dios, también experimento mejor ese amor. 4 acciones. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuánto Dios me ha perdonado? La segunda, la obra del Espíritu Santo. Número 3, la oración. Y número 4, yo le digo así: comuniquemos ese amor a otros. El amor que Dios tiene por nosotros, mis hermanos, nos hace comprender cosas como estas. Primero, que sin merecerlo, sin ganarlo, como quiera, Dios decidió hacerme receptor de todo su amor.
Comprender esta verdad, pero vivirla, me capacita para amar a Dios, amar a otros y amarme a mí mismo incluso. Y nos confronta con una realidad: no se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo puedo amar a otros si yo no tengo amor? La única forma de tener y dar amor es, en primer lugar, sabiéndonos amados por Él. Y comprender y vivir esta clase de amor es la base, el fundamento de nuestra transformación. El amor de Dios. Estoy consciente que este domingo aquí hay personas en este grupo, quizás en la transmisión también, quizás muchos jóvenes que, si son honestos, están carentes de amor. Pueden tener la mejor familia, pueden tener el mejor hogar, pero no se saben amados, y no se saben amados por Dios. Por eso les es tan atractivo las ofertas de la sociedad. Por eso buscan placeres fuera del orden de Dios, porque piensan que allí encontrarán sus satisfactores profundos. Y yo le digo con todo cariño y amor que no caigas en esa mentira. Lo único que va a saciar tu necesidad más profunda de ser aceptado, respetado, ser una persona digna, es el amor que Dios te tiene en Cristo Jesús. No lo rechaces más, si es el caso. Vamos a orar al Señor, pedir que el Espíritu Santo me revele ese amor. Vamos a pedirlo. Vamos a hacer a un lado el falso concepto de la dignidad en cuanto a que lo merezco. No, nadie lo merecemos. Nadie lo merecemos. Pero Dios decidió darlo. ¿Qué me queda a mí por hacer? Recibirlo. Recibirlo. El apóstol Pablo se calificaba como el peor de los pecadores y el menor de los apóstoles. Y él odiaba a Cristo y a su iglesia y consentía en su muerte. Pero un día, camino a Damasco, se encontró con la verdad y el amor, que son Dios mismo. Y quedó desarmado. Todo argumento se desapareció. Y ese apóstol terrible que fue es el que más nos habla acerca del amor. Y nos dejó la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, ¿verdad? Entonces, si alguien vivió el amor de Dios a cabalidad, fue él, y lo supo describir en un texto, obviamente por dirección del Espíritu Santo. Y al final del capítulo 8 de Romanos nos dice y concluye: y nada nos puede separar de esa clase de amor. Inclina tu rostro en tu lugar, y mis amigos de la transmisión, si pueden hacerlo donde quiera que se encuentren, y vamos a pedir por esa clase de amor. Primero, invitarle a que lo agradezca. Cuando yo era bien cabezón, mis hermanos, no entendía muchas cosas, tenía pensamientos tan tontos como este. Yo no te pedí que me amaras, no te pedí que murieras por mí en la cruz. Era ignorante, por supuesto. Pero eso se resolvió cuando Dios tuvo misericordia de mí, y sé que de tu vida también, y me dejó ver: te amo, te amo. Y empezó la transformación del ser. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, pero por la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros. Señor, de tantas cosas que nos surgen tener en esta vida, pienso que esta es la más importante: tu amor. No hay duda, nos amas. Pero mientras yo no me dé cuenta de eso y lo experimente, va a ser bien difícil avanzar en tu camino. Pero hoy tu palabra nos habla en esa dirección, y tu palabra es enviada para resolver, para sanar, para restaurar, para equipar. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos des hoy una revelación especial de cuánto amor nos tienes. Y cuando estemos
comprobando esa realidad de nosotros, estoy seguro que podemos brindarlo a otros también, y entonces todo tenderá a mejorarse en nuestra vida. Gracias, Señor, por hacer la obra entre nosotros. Gracias, Señor Jesús.